Mi bono. Nunca lo recibí. La frase fue pequeña, medida, como una moneda que resbala entre los dedos y cae al suelo. No fue un grito ni una acusación, fue más bien una observación, fría y precisa, que llegó a la orilla del ruido como una gota en un vaso de champán. Estábamos en la azotea, luces sobre la ciudad, música baja, esa mezcla de éxito y autocelebración que parece hacerse más sólida cuando puedes nombrarla en un anuncio público. Greg levantó la copa, habló del equipo, de la gratitud corporativa, y pronunció mi nombre como si me estuviera coronando frente a todos. Se rieron. No fue únicamente que rieron de mí, fue la manera en que rieron, como quien está cómodo con su impunidad. Algunos aplaudieron educadamente, otros fingieron sorpresa, y otros, más cerca, sonrieron con esa complacencia que se parece demasiado a la complicidad. Daryl aplaudió con la sonrisa de siempre, esa que llegó a mis oídos con un rugido de aire acondicionado y frialdad calculada. Simón, desde RRHH, miró hacia otro lado. Cuando lancé la frase, nunca lo recibí, varios ojos se giraron con la expectación que supone un chisme jugoso. El silencio fue un animal incómodo que todos intentaron domesticar de inmediato. Greg, en pleno descorche, tuvo la torpeza de reaccionar con un humor tan rápido como insincero. «Debe ser un error», dijo, y su voz era una mezcla de desprecio y sorpresa fingida, como si yo hubiera tropezado y él, generoso, me ofreciera la mano para que tomara mi lugar de nuevo en el escenario. No reaccioné con indignación. Nunca he sido de hacer espectáculo. Preferí observar el brillo de una gargantilla, la tensión en una comisura, la risa enlatada de alguien que piensa que sus privilegios son eternos. Me limité a decir la verdad en voz alta y a apagar mi copa con un gesto mecánico. Me fui antes de que la música intentara compensar la incomodidad con otro brindis. A la mañana siguiente, mientras la ciudad todavía olía a humo de fogatas improvisadas en terrazas y a café barato, abrí mi carpeta. La que no llevo a la oficina, la de cuero marrón que guarda contratos, copias de correos y una hoja donde, hace años, había anotado una cláusula que me parecía prudente. La cláusula 7.4. No es glamurosa. No aparece en seminarios de liderazgo. No es titulares. Es el tipo de cosa que una persona que vive entre procesos y controles considera una póliza de sentido común. La cláusula 7.4 no prometía milagros. No era una varita. Decía, en lenguaje sobrio y legal, que bajo ciertas circunstancias, incumplimiento declarado del otorgamiento de determinadas remuneraciones, intentos de coerción para revertir pagos o manipulación de nóminas, yo tenía derecho a convocar protocolos propietarios de protección, mecanismos diseñados para resguardar activos intangibles, licencias y controles operativos críticos de la unidad que supervisaba. Era una carta y, sobre todo, una promesa contractual. Si esas condiciones se materializaban, la compañía debía someterse a una auditoría interna forzada y a la activación de salvaguardas hasta que se resolvieran disputas sobre los pagos. No era la venganza, era una herramienta de presión legal y técnica con límites claros. Ahí, en mi mesa de la cocina con el ruido distante del tráfico, repasé las copias. Original de la cláusula firmada por Recursos Humanos, un correo de confirmación de la recepción por legal y una nota mía con la fecha en la que la añadí al contrato. Me gustaban los papeles. Eran honestos. Las palabras no se desvanecían. Si algo iba a suceder, quería que quedara constancia de que no improvisé ni vengué, que hice lo que tenía que hacer, con rigor y con el respaldo de la ley interna. Empecé a buscar. No por rabia, por método. Me siento mejor con los hechos ordenados como si fueran fichas sobre una mesa. Los registros hablan. No son perfectos, pero mienten menos que las personas. Abrí las hojas de proyecto, la planilla de reasignaciones presupuestarias y el listado de pagos a terceros. En blanco liso, en esas filas densas de números, encontré una traza que repetía un patrón. 3 reubicaciones de presupuesto, todas aprobadas con las mismas frases de autorización. Realineamiento estratégico. Todas fechadas en horarios insospechadamente pares, todas con la rúbrica virtual de Daryl y con copias para Greg.
Y ahí estaba, como una mancha pulcra, un pago a nombre de D. Wellingham, categorizado como consultoría técnica, por montos que, en conjunto, representaban una partida que parecía justificada solo si se aceptaba que algunos proyectos habían sido recategorizados arbitrariamente para absorber costes. No era la primera vez que me topaba con banderas rojas. Había habido pequeños empujones antes. Un contrato sin el anexo de entregables, un proveedor que aparecía y desaparecía en los archivos, documentos que se actualizaban sin un rastro de auditoría claro. Pero aquello tenía otro tamaño. La constancia de 3 entradas idénticas, la presencia de un nombre que no aparecía en listas de proveedores verificados, y la manera en que algunos correos venían con filtros de prioridad que me resultaron sospechosos. No hice nada intrusivo. Revisé lo que tenía acceso por rol. Documenté cada hallazgo con fecha y hora, tomando capturas y guardando versiones en 3 soportes distintos: almacenamiento cifrado personal, copia física en mi caja de seguridad y un sobre cerrado en manos de un abogado que conocía los procesos de cumplimiento, por si hacía falta. Llamé a Richard, no para que fuera mi cómplice, para que fuera mi oído externo. Él había sido mentor mío desde hacía años, un hombre de la Junta que entendía gobernanza y no tenía interés en espectáculos personales. Hablar con él fue como hablar con un termómetro. Me confirmó que mi lectura tenía peso. Richard estaba preocupado por el riesgo reputacional y por esa clase de decisiones que se toman en habitaciones cálidas y que luego se registran en balances fríos. Me aconsejó prudencia y me sugirió que, antes de hacer cualquier movimiento, formalizara la evidencia y que notificara al legal y a la auditoría del directorio. Las cosas legítimas funcionan mejor cuando tienes la documentación que las sostiene. Contacté a Meredith. Era el siguiente paso natural. Meredith Jane, counsel de la empresa, era aguafiestas por convicción. Había pasado años reescribiendo promesas e intentando que las compañías entendieran el límite entre ambición y exposición legal. La llamé y pedí la reunión de emergencia que nunca se observa hasta que algo falla por completo. Le dejé una carpeta en su bandeja, digital y física, con lo que tenía: registros, copias, la cláusula 7.4 y una nota mía con fechas y preocupaciones. No pedí su bendición, pedí que la ley hiciera su trabajo. A la mitad del día, Meredith me devolvió la llamada. Su voz, en primer lugar, fue de sorpresa contenida, luego de profesionalismo conductivo. Confirmó que la cláusula 7.4 estaba en vigor y que, procedimentalmente, yo podía activar una invocación formal. No era un juego de poder personal, era un proceso. Insistió en que notificara por correo oficial para que quedara constancia, que archivara las comunicaciones y que no hiciera públicas las acusaciones sin respaldo documentado. Le agradó mi carpeta. Pulcra, dijo. Muy pulcra. No es un cumplido emocional, pero en nuestro mundo tiene peso. Lo hice. Envié el correo. No fue épico, fue legal y seco. Invocación formal de la cláusula 7.4, detalle de los hechos, oferta de tiempo para revisión y copia a la auditoría interna del directorio. Puse copia a Meredith, a Richard, a Jonathan, el auditor externo, y guardé la confirmación de envío. La notificación activa ponía en marcha un reloj distinto. No era el tic-tac de la venganza, sino el pulso de un sistema que debía ahora observar plazos, responder y justificar cualquier reversión. Era, en esencia, un requerimiento para que la compañía explicara y, si correspondía, restituyera. Al recibir la notificación, el teatro comenzó. Greg no se quedó quieto. Hizo lo que los CEO hacen cuando creen que su autoridad puede comprar la narrativa. Intentó minimizar. En su despacho me ofreció lo que creí que ofrecería. Primero, una sonrisa que pretendía ser conciliadora. Luego, una propuesta de pago retroactivo que olía a transacción. «Alina», dijo, usando mi apodo como si fuéramos amigos de universidad, «esto es un malentendido. Déjanos arreglarlo y nadie más necesitará saber de esto». Su propuesta era la típica: un pago inmediato a condición de que cerrara el asunto sin activar medidas que pudieran generar un escándalo.
Lo que Greg ofrecía tenía un truco. Requería que yo aceptara la reversión del procedimiento y que no procediera con la auditoría forzada. Aceptar significaría renunciar a la cláusula y con ella a una vía institucional para medir la responsabilidad. Podía haber sido una solución rápida, pero no era una solución. No por principios románticos, por lógica. Si lo aceptaba, la contabilidad podía ser reescrita en silencio y la raíz del problema, esa serie de reubicaciones, permanecería intacta. No me interesaba ser la mujer a la que le daban dinero para que callara. Le respondí con la misma frialdad. Le expliqué que la invocación ya estaba en camino, que su intención de arreglarlo de modo privado constituiría una tentativa de reversión que debía ser documentada y que cualquier movimiento apresurado sobre nómina o clasificaciones posteriores a la notificación sería considerado una acción correctiva sujeta a revisión y posibles sanciones internas. No amenacé con palabras grandilocuentes. Simplemente señalé el procedimiento que la propia empresa había establecido. En momentos como ese, a veces las palabras más duras son las que recuerdan las reglas que todos acordaron firmar. Lo que sucedió después fue todavía más indicativo de la cultura de la compañía que cualquier correo. Daryl comenzó a moverse con la misma urgencia que un árbol que se sacude ante la niebla. Empezó a instruir a RRHH sobre un supuesto pago de emergencia y a ordenar al equipo de nómina que preparara un reverso con antedata. Simón, con su papel ambiguo de siempre, aceptó las indicaciones con la misma pasividad con la que alguien cambia la temperatura del termostato sin cuestionar la factura. En mi bandeja de entrada aparecieron mensajes crípticos: preparar retroplazos, coordinar con legal, ejecutar pago pendiente. Eran frases que, aisladas, podrían sonar inocuas. Leídas en el contexto de mi notificación formal, olían a intento de parchar algo que debía ser explicado con claridad. Yo documenté cada movimiento, no porque me divertía la conspiración de oficina, porque sabía que el valor de un proceso está en las señales y que aquellas señales podían convertirse en pruebas. Escaneé correos, guardé versiones de los archivos de nómina y anoté los timestamps de cada instrucción. Fue entonces cuando algo que había previsto, y por lo que mi cláusula existía, empezó a moverse en un lugar que no podía controlar enteramente: un intento de override de payroll. Hora 10:13. El intento de reversión quedó registrado con sello de tiempo. Cláusula 7.4. Protocolo en 47 minutos. No era una amenaza, era un reloj. Miré la pantalla y lo dije en voz baja. A las 11:00, todo se detiene. No lo digo con detalles técnicos. No haré una guía de cómo se revierte un pago o cómo se manipula un proceso de nómina. No hago esas cosas. Lo que puedo decir, y es suficiente para el relato, es que existió una acción deliberada para revertir o alterar la situación que yo había formalizado. Eso, según el lenguaje de la cláusula 7.4, activaba una serie de protocolos en cascada. Esa fue la parte en la que tuve que confiar en la estructura que yo misma había ayudado a consolidar. En los meses anteriores, había trabajado con el equipo de operaciones para establecer un mecanismo de bloqueo técnico-legal, una manera de proteger las licencias, la documentación y ciertos procesos críticos en caso de disputa por pagos y propiedad intelectual. No era un botón de destrucción, ni una medida draconiana. Era un cierre temporal de ciertos accesos hasta que una auditoría independiente verificara las circunstancias y dictara pasos de reversión. Se diseñó para evitar que una pérdida transaccional, un pago mal colocado, una manipulación apresurada, se convirtiera en una fuga mayor que dañara la operación en sí. No fue fácil convencer a la Junta. Me tomó tiempo argumentar que proteger los activos intangibles y las licencias era tan vital como proteger el efectivo, que permitir que la empresa parcheara su contabilidad a fuerza de cheques retroactivos sin investigación era una carta blanca para el abuso continuo. Richard me apoyó en privado, y Jonathan, en su rol de auditor externo, entendió fácilmente la lógica del control. Se añadió un protocolo. Si,
tras una invocación válida, se detectaban intentos de reversión sin la debida explicación, el protocolo de protección podía activarse. Eso significaba cerrar algunas palancas operativas hasta que la revisión confirmara la cadena de autorizaciones. No fue concebido como castigo, como medida precautoria. Cuando vi el primer email interno, ejecutar retro, autorizar pago manual, entendí que estaban pisando esa línea. Lo que ellos veían como un arreglo rápido, yo lo veía como el intento de borrar huellas. Si permitía que se hiciera así, todo quedaría silenciado y la cláusula perdería su poder. No era personal, era procedimiento. Hice lo que cualquier auditor consciente haría. Notifiqué a la auditoría del directorio con las pruebas y confirmé, en paralelo, que la invocación estaba activa. El día se volvió una sucesión de pequeños ajedrezes, reuniones, llamadas a Meredith que ahora hablaba más pausadamente, mensajes crípticos de Greg intentando que disparara menos ruido, y la sensación constante de que mi carpeta, mi cláusula y mis pruebas estaban a punto de chocar con la maquinaria que prefería arreglar cosas en la intimidad. Minuto 12. Legal pedía calma, nómina pedía prisa, y en medio el mismo olor. Alguien quería borrar huellas. Comencé a medir el tiempo de otra manera, no por horas, sino por minutas de riesgo. Cada vez que un correo de nómina aparecía en el flujo, anotaba la hora. Cada vez que Daryl pedía prisa, registraba el contexto. Y entonces sucedió lo que en la jerga de la Junta llaman una acción de reversión. Una orden formal enviada a nómina para ejecutar el pago retroactivo antes de que la auditoría pudiese levantar sus dudas. No lo digo con dramatismo, lo digo porque es literal. Se generó una instrucción para mover fondos que, según mi notificación, debía ser sometida a revisión. Minuto 29. Ya no era un rumor ni un arreglo rápido. Era una instrucción formal circulando entre teclados. Vi la instrucción como lo que era: una violación del proceso que la compañía había acordado consigo misma. Hice lo único que tenía a mano y que se mantenía en mi campo de actuación. Notifiqué que esa acción constituía una tentativa de revertir y que, según la cláusula 7.4, activaba el protocolo de protección que había sido diseñado precisamente para impedir que una maniobra de este tipo cerrara cualquier investigación en curso. Inmediatamente pedí a Jonathan que verificara los timestamps y a Meredith que dejara constancia legal. Aquí, fuera de escena, se movieron las palancas que yo no controlaba por completo. Meredith apeló a la letra del contrato y afirmó ante Recursos Humanos que la reversión debía ser detenida hasta que se completara la revisión. Daryl, desde su despacho, llamó a todos los atajos que su cargo le permitía. Greg respiró hondo y comenzó a ordenar acciones que intentaran controlar la narrativa. Mensajes a la prensa interna, notas sobre procedimientos administrativos, promesas de explicaciones formales a seguir. En algún momento, una de las personas del equipo de nómina intentó ejecutar, de todas maneras. No voy a decir qué botón o línea de código pulsó, no importa. Lo que importa es que la acción fue registrada con un sello de tiempo. Y ahí fue cuando conté. Cuenta atrás es una imagen demasiado cinematográfica, pero también es precisa. Cuando vi la orden entre los registros, miré el reloj en la pared de mi oficina. No lo miré para asustarme. Lo miré para medir. Empecé a marcar mentalmente los minutos. No por venganza, sino para ver cuánto tiempo tardaría la evidencia en convertirse en consecuencia. Me senté, apagué el ventilador de aire acondicionado del techo para concentrarme en el silencio y me puse por unos segundos a tomar un café que ya no sabía a nada. Dije en voz baja lo que siempre digo cuando algo se pone serio. No soy ruidosa. Soy precisa. Fue más una afirmación que un mantra. Tenía que mantenerme clara y documentada. La política y la ley no se derriten con la teatralidad. Responden a hechos fechados y comprobables. Había algo más en el aire. Una sensación, para la compañía, de que aquello era un problema menor que se podía resolver con una transferencia y una nota de disculpa. Para mí,
En cambio, era un síntoma de un mal mayor. Y esa discrepancia en la lectura del riesgo es lo que mueve las decisiones que cambian carreras. Al notar que la orden de reversión estaba en marcha, le mandé un correo final a la Junta de Auditoría. Se ha intentado ejecutar un pago retroactivo sin la debida autorización posterior a la invocación de la cláusula 7.4. Solicito verificación inmediata y bloqueo temporal hasta que el auditor externo confirme la validez de la transacción. No caricaturicé la situación. No escribí cosas grandes, solo lo registré, y luego me recluí a esperar. No fue una espera dramática, fue una espera de trabajo. Teléfonos, correos, intercambios que empiezan suaves y se tensan como cuerdas. Meredith me llamó y me dijo que había dejado aviso formal y que preparara lo que hiciera falta para la auditoría. Jonathan empezó a revisar. Richard habló con el presidente de la Junta. Daryl intentó enmendar con amenazas veladas de daño reputacional si esto no se cerraba velozmente. Greg ofreció disculpas y dinero, como quien trata de apagar una vela con un vaso de agua. 47 minutos, el tiempo exacto que el contrato me dio para que las reglas alcanzaran a los que se reían. Cuando llegaron las notificaciones del equipo de nómina, operación bloqueo iniciada, esperando confirmación, supe que la maquinaria que yo había activado en papel empezaba a moverse en la práctica. Lo que no podía prever con detalle era la reacción que vendría del lado humano del tablero, las llamadas largas, las voces que se endurecen, los intentos de convencer a abogados de que había que resolverlo ya. En esos minutos pensé en pequeñas cosas, en la manera en que Greg se conjuraba con la pompa, en Daryl que hablaba como si los riesgos fueran abstracciones, en Simón que miró hacia otro lado en la fiesta. Pensé también en mí, en la acumulación de pequeñas decisiones que me trajeron hasta allí. Había guardado papeles en mi bolso durante años, no porque esperara usarlos en una azotea, sino porque, créeme, la empresa funciona cuando alguien cuida las reglas. El teléfono vibró con un mensaje anónimo que decía: «Si esto te interesa, suscríbete». Lo dejé para un momento más tarde. Era la cosa moderna e inevitable, una invitación sin interés real que incongruentemente algo en mi bolsillo había hecho sonar. No era momento para redes, era hora de atención. La sala de juntas empezó a llenarse de gente que había pasado la mañana ajena a la posibilidad de que todo se detuviera por algo tan humano como un cheque mal pagado. Meredith, con su carpeta impenetrable, parecía más una árbitra que una acusadora. Jonathan, con su cuaderno, se mantenía neutral. Richard llegó con esa calma de quien sabe que las cuestiones serias son también administrativas. Requieren firmas, no eslóganes. Afuera, el reloj seguía. En mi pecho no había drama, sino concentración. Sabía que los siguientes pasos no estarían en mi voz, sino en la lectura que la Junta hiciera de los hechos. Tenía pruebas, legalidad y un procedimiento. Pero también sabía que la política corporativa es una ciencia humana y la gente suele preferir alivios rápidos. Daryl entró a la sala como si pudiera imponer inercia. Greg intentó hablar primero, con esa voz de dirigiendo a un público que aún vota por él. Quise mirarlos, pero preferí conservar la distancia. No fui al espectáculo. Observé cómo los gestos de ellos trataban de comprarse legitimidad con palabras que se parecían a la verdad. Cuando Meredith expuso la nota que yo había dejado, la sala perdió un poco de su compostura. Leer la cláusula en voz alta tuvo un efecto extraño. No era teatral, era literal. Invocación de cláusula 7.4 por incumplimiento de pago y tentativa de reversión, dijo, y nadie pudo hacer desaparecer la tinta. Fue entonces cuando se escuchó, por debajo de la formalidad, la primera orden que pretendía evadir el proceso. No ocurrió en la sala. Llegó como un mensaje, como algo encriptado en funciones administrativas y teclados. Se trataba de un intento de forzar un pago de emergencia previo al dictamen de la auditoría. Miré mi reloj otra vez. La sensación fue tan clara que podría haberla recogido y guardado en un frasco. Era la percepción de que todo, por un segundo, dependía de una línea de tiempo que yo había fijado en papel
y que ahora medía en minutos reales. Minuto 46. Nadie gritaba, pero todos respiraban como si el aire costara dinero. Entró un correo. Pago manual. Urgente. Y supe que el minuto 47 no perdona. Me puse la chaqueta como quien se coloca una coraza liviana. No por vanidad, por profesionalismo. Sabía que lo que venía sería una prueba no de fuerza, sino de paciencia y orden. Si algo tengo aprendido es que las grandes decisiones no siempre terminan con un golpe final. Muchas veces se resuelven en minutos medidos, en llamadas que parecen pequeñas, en firmas que se rehúsan a firmar. 47 minutos es, para los que trabajamos en auditoría, una eternidad breve. Es tiempo suficiente para que la evidencia se convierta en consecuencia. Es tiempo suficiente para que la compañía se asuste y trate de negociar. Es tiempo suficiente para que la verdad haga su trabajo. Me senté al borde de la mesa de juntas. Cerré los ojos un segundo. No para imaginar víctimas o verdugos, sino para escuchar el latido de la sala, teclados, respiraciones, el murmullo de un despacho que por primera vez veía que las reglas podían alcanzarlos. Sabía que alguien, en algún lado de la organización, había intentado empujar la reversión. Sabía que eso, según la cláusula, activaría el mecanismo de protección. Y supe, con la claridad que da la planificación, que 47 minutos después de ese intento no sería la misma empresa. No por dramática caída, sino por la operación detenida hasta que se aclarara la cadena de decisiones. Guardé mis papeles, me puse de pie y, respondiendo a una costumbre profesional, hice una última anotación: hora del intento de reversión, remitente, descripción sucinta. Lo dejé en la carpeta y la coloqué en el centro de la mesa, como un objeto que no podía ser ignorado. Los murmullos se hicieron más intensos. Llegó una llamada de Meredith al celular que nadie contestó en la sala, y luego, como un eco, la voz de Jonathan que pedía confirmación sobre los logs esenciales que la cláusula podía activar. Fue necesario explicar, con tranquilidad, que no se trataba de una devastación, se trataba de un bloqueo temporal de recursos operativos concretos hasta que se verificara quién estaba autorizado para mover fondos y por qué. Alguien trató de hacer un chiste sobre la dramatización y se ganó un silencio cortante. Nadie estaba para chistes. Éramos funcionarios de una empresa que de pronto debía decidir si respetaba sus propias reglas o si doblaba la cabeza ante la presión de quienes tenían el poder para causar ruido. Eso, en el fondo, era la cuestión ética: si una compañía respeta sus procesos cuando le conviene. Pocos minutos antes de que llegara la notificación formal de que el bloqueo había sido puesto en marcha, recibí un mensaje de Greg. Hablemos. Lo leí, respiré y apagué el teléfono. No porque fuera cobarde, sino porque sabía que en ese momento la conversación debía ser pública y documentada, no un susurro en la oscuridad. La cláusula no había sido creada para que las buenas maneras la sorteasen. Miré al reloj por última vez antes de que el sistema corporativo me enviara la confirmación de que la auditoría del directorio había sido notificada. Las manecillas avanzaron con una indiferencia que solo los mecanismos tienen. Me puse la chaqueta, recogí mi carpeta y me quedé de pie, esperando el siguiente sonido que marcaría un antes y un después. Una notificación, una llave girando, una voz en la sala que dijera que no se podía operar hasta que la revisión terminara. Nunca busqué destruir nada. Busqué justicia procesal y que se cumpliera lo que la empresa misma había firmado. No sé si ellos lo llaman escándalo o corrección. Para mí era simplemente la consecuencia de haber puesto en marcha una cláusula que exigía que el orden se mantuviera. Los minutos que siguieron fueron una sucesión de cosas ordinarias que en ese momento parecía que podrían decidir el destino de cientos de personas. Llamadas cruzadas, correos, gente mirando sus pantallas esperando que algo volviera a funcionar. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Adentro, la sutileza del mecanismo que había invocado empezaba a hacer su trabajo. Al mirar por la ventana, pensé en la copa de la azotea, en la ironía de que aquel brindis había sido el catalizador de todo, no por la palabra,
sino por la actitud de quienes creyeron que un anuncio público era un permiso para reescribir la realidad. Un mensaje entró en mi pantalla. Intento de override detectado. Confirmación pendiente. Me incliné sobre la mesa, apoyé las manos y por un instante dejé que la ironía me sacara una sonrisa pequeña y seca. No era felicidad. Era la conciencia de haber actuado según mi oficio. El reloj marcó 1 minuto más. Contesté a Meredith. Confirmo. Documentación preparada. Ella respondió con una sola palabra que lo decía todo. Procedemos. 47 minutos es lo que separa una tentativa de reversión de la ejecución de una protección acordada. Es tiempo suficiente para que la Junta reaccione, suficiente para que algunos intenten negociar, suficiente para que otros vean el alcance real de las cosas que creíamos ocultas. No es tiempo para triunfos grandilocuentes. Es tiempo para comprobaciones, firmas y para que la oficina entera comprenda que las reglas, si son reglas, se aplican también a quienes las celebran desde lo alto. Me senté. El teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Jonathan. Confirmado, iniciando protocolo de verificación. Fue la palabra que esperábamos y la que temían. Sentí cómo las puertas de la sala parecían cerrar, no por miedo, sino por orden. En el centro de la mesa, mi carpeta permanecía imperturbable. La ciudad siguió su ruido, pero la empresa, por unos instantes suspendida entre la decisión y la ejecución, estaba a punto de descubrir que la calma metódica puede ser tan contundente como cualquier espectáculo. La confirmación de Jonathan llegó con la precisión de alguien que no celebra victorias, solo anota resultados. Protocolo activado, logs en licencia y accesos críticos, auditoría en curso. Fue un mensaje que, en otro contexto, habría sido un cómodo dato técnico. Allí fue la cuerda que tensó la sala hasta quedar muda. No explotó nada. No hubo caos. Fue peor. Silencio operativo. Las pantallas se volvieron grises una por una. El tablero marcó hold en proyectos críticos. Los accesos devolvían la misma palabra, denegado. Y entonces entró la primera llamada del cliente grande. ¿Por qué todo está detenido? Mi implementación es hoy. En la sala nadie tuvo una respuesta limpia, porque por fin la empresa estaba obligada a explicar. Era un freno temporal, no para castigar, sino para impedir que borraran huellas antes de que la auditoría hablara. Greg respiró con la cara encendida de quien descubre que su audiencia se ha vuelto juez. Daryl, que hasta ese día había vivido creyendo que sus sistemas y su arrogancia bastaban para salvarlo, envejeció 20 años en el rostro. Intentó entrar en la discusión por la vía que más domina, la urgencia. Estas son cuentas por pagar, dijo en un intento de reducir todo a flujo de caja. Tenemos clientes que perderán confianza. Su argumento tenía una lógica: pérdida de ingresos real, contratos con penalidades, empleados sin poder completar su trabajo. Pero la pregunta que nadie quería responder con un gesto cómodo era la primera. ¿Están esas cuentas justificadas? Meredith, que hasta entonces había ejercido de moderadora, se cortó la contención. Había preparado su carpeta para mediación, no para encubrir. Explicó a la Junta en términos que ninguno de ellos podía ignorar. Había indicios suficientes para justificar una investigación completa y que mientras ésta no concluyera, cualquier movimiento retroactivo podía ser considerado intento de manipulación de proceso. Era la literalidad de la cláusula. La compañía se había puesto de acuerdo en respetar sus reglas. Si no lo hacía, el daño reputacional y legal podía ser mayor al que pretendía evitarse. La tensión creció en una dirección predecible. El peso de la respuesta se trasladó a la Junta. Algunos miembros, apegados a la idea de continuidad y pavorosos ante un escándalo público, propusieron un acuerdo rápido: pagar, emitir una nota interna conciliatoria y seguir adelante. Otros, como Richard y un par más que eran más cautelosos con la gobernanza, entendían que sin una auditoría independiente, aquello solo sería parche temporal. Jonathan presentó un informe preliminar, sobrio y sin adjetivos.
Las 3 reubicaciones presupuestarias tenían autorías que coincidían con firmas digitales de Daryl. Los correos que acompañaban las órdenes mostraban una línea de aprobación que, si bien incluía a Greg, carecía del respaldo de entregables o contratos de proveedor. Había incongruencias en las fechas, y el pago a D. Wellingham no aparecía en el registro de proveedores verificados. No dijo fraude, dijo inconsistencias materialmente relevantes. Era una distinción que en el mundo profesional pesa como una sentencia. La empresa misma había creado las condiciones para revisar y ahora debía rendir cuentas. Lo que siguió fue la negociación más fría que he llevado en mi carrera. No hubo gritos, ni amenazas huecas. Hubo cálculos. Meredith habló de indemnizaciones potenciales, de necesidad de preservar la viabilidad operativa mientras se aclaraban las responsabilidades, y explicó que cualquier solución debía incluir medidas correctivas y un plan verificable de restitución. Jonathan dijo que la auditoría externa pondría fechas y criterios de verificación. Richard propuso un plan de gobernanza temporal que limitara las autorizaciones de caja hasta que se cerrara la investigación. Algunos directores, visiblemente incómodos, prefirieron evitar una salida brusca de ejecutivos clave. Otros entendieron que permitir a Daryl y a Greg que siguieran al mando mientras se arreglaba todo era la fórmula para repetir el ciclo. Mi intervención fue breve y calculada. No vine a presidir un juicio público. Vine a fijar condiciones. Presenté un listado claro de lo que consideraba necesario para que yo aceptara, de forma negociada, que la empresa reestableciera operaciones en forma segura, restitución del bono según la clasificación contractual, penalidades por la tentativa de reversión, separación operativa de Greg y Daryl de los procesos críticos hasta que la auditoría probara su inocencia, la transferencia temporal del control de ciertas licencias a un tercero neutral hasta que se restableciera la claridad, garantías de no represalias, y la promesa de que, si los hallazgos confirmaban conducta indebida, se iniciarían procesos disciplinarios y, si hubiese lugar, acciones legales. Añadí que, si la Junta se negaba, tenía la facultad de mantener la ejecución del protocolo y elevar el informe a autoridades regulatorias pertinentes, incluyendo la notificación pública del bloqueo operativo que ya pesaba sobre la compañía. No lo dije con bravatas. Lo dije con el tono de quien lee lo que firmó otra parte y recuerda que las reglas no existen para ser olvidadas. Hice hincapié en que mi objetivo no era quebrar la empresa ni destrozar carreras sin debido proceso. Era que la empresa cumpliera lo que había acordado consigo misma. Era, además, una cadena de protección para todos, clientes, empleados y accionistas. Si las reglas se aplicaban solo a los que no tenían altavoces, aquella compañía sería menos que una institución. Hubo silencio, rostros que evaluaban, miradas que buscaban aliados. Greg intentó negociar con su carisma de siempre, diciendo que aceptaría auditoría pero pidiendo que las sanciones fueran proporcionales. Daryl dijo poco, buscó recobrar el conteo de aliados. Simone, que había observado demasiado tiempo, empezó a hablar de cómo las presiones de recursos humanos podían ser malinterpretadas y propuso que ella aceptaría supervisión reforzada a cambio de mantener su posición. Era un acto de supervivencia profesional, eso lo comprendí. Ella siempre había sido alguien que evitaba el choque directo. Richard habló claro. Había que preservar la compañía, sí, pero no a costa de permitir prácticas internas que la corroyeran. Propuso que se aceptaran los términos de seguridad operativa inmediatos, que la Junta votara por una investigación independiente y que se acordara un paquete de medidas transitorias que incluyera el cese de ciertas funciones de Greg y Daryl en las autorizaciones financieras. La votación, tensa, quedó muy ajustada. Al final, primó la prudencia institucional y se aprobó el paquete condicionado a la firma de un documento donde la Junta se comprometía a acatar las recomendaciones de la auditoría. La palabra condicionado fue la clave. No simplemente una promesa verbal, sino un compromiso firmado y notariado por legal. Meredith preparó el texto y lo dejó en la mesa. Lo firmamos. Esa firma fue una de las cosas silenciosas que cambian destinos. No hubo gestos épicos, solo tinta,
y la certeza de que la compañía tendría que atenerse a un proceso con reglas claras. Acordamos medidas concretas. Restitución del bono en cuenta bloqueada a nombre de la compañía con custodia hasta el cierre de la auditoría. Creación de un fondo de contingencia para clientes afectados por el hold operacional. Separación temporal de Greg y Daryl de las decisiones financieras sin acceso a autorizaciones de pago. Y la designación de un custodio independiente, un trust administrativo, que aseguraría las licencias críticas y las liberaría solo con la validación del auditor externo. También se aceptó la contratación de un inspector forense para revisar las transferencias a proveedores señalados y una promesa de publicar un resumen de los hallazgos a stakeholders clave, siempre respetando confidencialidad y procesos legales. Cuando el documento volvió firmado por la mayoría, vi en el rostro de Greg una mezcla de furia y resignación. No hubo un «mira cómo gano». Hubo, apenas, la manera en que un hombre que se creía invulnerable se acomoda a una nueva realidad, la de ser controlado por reglas que él mismo ayudó a crear y que ahora le exigían obedecer. Daryl, en privado, intentó una última maniobra. Ofreció compensaciones extras y una petición de review de las medidas contra él. Meredith, paciente, le recordó que esa era una discusión para la auditoría y que la Junta había decidido precauciones específicas. Simón obtuvo una supervisión reforzada en RRPUHH y la posibilidad de que su continuidad dependiera de cooperación plena. Algunas caras se sonrojaron por la exposición, otras se tranquilizaron porque, por fin, hubo un marco que ordenaba aquello que antes era caos. Mientras firmábamos, Jonathan me pasó una nota al oído. No podemos liberar todo hasta certificar cadenas de autorización. Le respondí como siempre, con precisión. Confirmado. No necesitábamos dramatismos. En las horas siguientes, la compañía respiró de manera diferente. Para algunos fue un alivio, la seguridad de que algo se evaluaría por profesionales. Para otros fue el inicio de una caída lenta. Los medios, que siempre huelen cuando las empresas titubean, recibieron una nota formal de la compañía pidiendo calma y prometiendo investigación. No se hizo nada explosivo. Se preservó la confidencialidad tanto como fue posible. Yo no pedí protagonismo. Lo último que quería era ser viral. Quería que se aplicaran reglas. Aún así, el impacto se sintió en oficinas que yo no podía ver. Equipos que esperaban aprobaciones, proveedores confundidos, clientes preguntando cuándo se reanudarían los despliegues. La mesa de operaciones de la empresa se reorganizó alrededor de una pregunta. ¿Cómo se vuelve a operar con confianza cuando la confianza interna fracturó su cuerda? La respuesta no fue inmediata. Tomó semanas. Mi rol terminó, en lo práctico, con la firma de aquellos documentos. Dejé claro que no mantendría un bloqueo eterno. Mi propósito no era destruir empleo, sino proteger la empresa de decisiones que la dañaran a largo plazo. Propuse plazos: auditoría en 30 días para un informe preliminar, 90 días para conclusions más profundas, custodio administrativo hasta verificación documentada. Pedí además cláusulas de no represalia y la creación de un canal independiente de denuncias para empleados. Exigí que, si la auditoría confirmaba malos manejos, la empresa procediera no solo con sanciones internas, sino con revisiones de procesos que impidieran la repetición. Aceptaron. No sin resistencia, no sin lamentos, pero aceptaron. Cuando me levanté de la sala, con mi carpeta todavía pesada y mi chaqueta ligeramente arrugada, alguien intentó aplaudir en tono irónico. No me miré reflejada en eso. Caminé por el pasillo con la calma de la que ya había hecho su trabajo. Richard me alcanzó un momento y yo le di las gracias con esa desconcertante formalidad que tenemos los que no celebramos. Él me dijo una cosa simple. Hiciste que respetaran lo que firmaron. No era elogio frívolo, era reconocimiento profesional. La noticia circuló, sin embargo, y llegó a oídos que no estaban en la sala. Hubo voces en redes que celebraron una suerte de justicia rápida, otros que pensaron que había sido un acto de guerra corporativa. Para mí, nunca fue guerra. Fue un ejercicio de cumplimiento de reglas. Hubo, como era de esperar,
Repercusiones personales. Algunas personas dejaron de mirarme con la misma indiferencia. Otras me dieron una sonrisa de complicidad. Recibí mensajes de empleados que, en privado, agradecían que alguien hubiera puesto el dedo en lo que parecía obvio. Recibí también amenazas veladas, no en lenguaje explícitamente ilegal, pero sí cargadas de aviso, cuyo destinatario fue mi abogado y que quedaron archivadas como parte del expediente. El acuerdo incluyó un punto que, a simple vista, podría parecer simbólico, pero que para mí era una garantía concreta. La devolución ordenada de las llaves operativas solo se haría una vez que el auditor confirmara la trazabilidad y la legitimidad de cada movimiento financiero cuestionado. Eso significaba que yo, en calidad de parte denunciante que había invocado un derecho contractual, no iba a sostener la palanca eterna. Pero durante el tiempo que durara el proceso, la palanca, esa metáfora que tanto me gustaba, permanecía en mi control indirecto a través de un custodio neutral. Era un puente levadizo, no para mantener enemigos fuera, sino para evitar que el barco se vaciara de recursos mientras se intentaba tapar la fuga. En la práctica, cuando la compañía cumplió con las medidas acordadas, la auditoría trazó líneas claras. Jonathan presentó resultados preliminares que confirmaron irregularidades en la autorización de varios pagos y la falta de documentación contractual adecuada para justificar la reubicación presupuestaria. No pronunció sentencias penales, eso no era su rol. Dijo, con la autoridad que da la evidencia, que había fallas en controles y que ciertas decisiones se habían tomado con una supervisión laxa que permitió la creación de partidas dudosas. La Junta, ante ese informe, tomó decisiones difíciles. Greg fue relevado de sus funciones ejecutivas principales. Se nombró una comisión de transición. Daryl fue suspendido mientras se investigaba su rol. Simón aceptó la supervisión y se sometió a un plan de acción para reforzar procesos en RRHH. Y se aprobó la contratación de un nuevo CFO interino con mandato claro de restaurar controles. Parte de mí sintió alivio en la medida en que la solución fue institucional y no personal. No busqué humillaciones ni titulares que destruyeran reputaciones sin proceso. Quería reglas. Quería que la empresa, por una vez, se cuidara a sí misma a través de la aplicación honesta de su propio código. Al firmar el acuerdo final, hubo un gesto que preferí conservar para mí. Coloqué mi carpeta en la mesa, la abrí y dejé a la vista los documentos que habían sido la base de mi invocación. No lo hice por teatralidad, lo hice por registro, por si alguien quería recordar qué había ocurrido y por qué se había tomado la decisión. Algunos los miraron, otros apartaron la vista. Yo cerré la carpeta y la guardé en mi bolso. Era mi aviso. La historia había terminado en términos de mi intervención. Pero la empresa ahora debía escribir su propio capítulo con las lecciones que la auditoría dejara. Pagaron el bono con condiciones claras de depósito en pseudocustodia hasta que se completara la verificación. No porque yo buscara el dinero, aunque nadie desprecia lo que le corresponde, sino para garantizar que la restitución no fuese un gesto para silenciar una investigación. El resto de las sanciones y revisiones quedaron en manos de los procesos internos y, en su caso, de la justicia si se determinaba que había habido delitos. Mi papel terminó ahí. Mi responsabilidad profesional, según la cláusula, había sido cumplida. Me fui sin un discurso. No hubo brindis por el desenlace ni abrazos que fingieran amistad. A la salida, la azotea donde habían reído ya no me parecía el mismo lugar. Las luces eran las mismas, pero la escena había cambiado. Caminé hacia el auto con la misma ligereza con la que alguien cierra un capítulo. No quemé puentes, dejé uno levantado hasta tanto las condiciones prometidas se cumplieran. En el camino a casa pensé en cómo, en estos lugares de corbatas y presentaciones, la línea entre lo aceptable y lo corrupto puede ser muy delgada. Pensé en la responsabilidad que tiene quien ocupa un puesto de control. No siempre es la más visible ni la más celebrada, pero es la que sostiene el edificio cuando las paredes tiemblan. Me acordé de la copa en la azotea, del silencio incómodo, de la risa que había pensado que duraría para siempre.
No estoy hecha para el aplauso. Me basta con la certeza de que se aplicaron reglas. Al llegar a mi apartamento, coloqué la carpeta en su lugar de siempre, la caja de seguridad doméstica, no por paranoia, sino por orden. Sabía que la compañía debía ahora leer su propio espejo y decidir si quería seguir siendo un lugar donde algunos podían reescribir la realidad o un lugar donde las reglas valían igual para todos. No esperaba respuestas heroicas, solo esperaba mejora. Antes de apagar la luz, envié un correo breve a Meredith y a Jonathan. Agradecí la profesionalidad y les pedí que, cuando el informe final estuviera listo, me avisaran. No porque necesitara más papel, porque seguía creyendo que la verdad tiene su propio ritmo y yo quería saber si, finalmente, los hechos encontrarían su lugar en la memoria institucional. Cerré los ojos sin sentir victoria. Sentí, más bien, la calma de quien hizo lo que debía. No me prometí regresar. No pensaba en celebraciones. Dejé la puerta medianamente cerrada, como quien no quema el puente, sino que lo mantiene levantado hasta saber que quien quiera cruzar lo hará con transparencia. Pasaron semanas. Hubo nombres que desaparecieron de las juntas. Se implementaron controles nuevos. Se abrió un canal de denuncia que la gente empezó a usar con timidez al principio, y luego con más confianza. Algunos empleados me enviaron notas que decían cosas sencillas. Gracias por hacer lo correcto. Ahora podemos trabajar sin miedo a que nos reubiquen para tapar agujeros. Esos mensajes no compensan la tensión vivida, pero confirman que la institucionalidad puede repararse cuando alguien decide respetarla. La última vez que entré a la oficina, meses después, la empresa ya era otra en pequeñas cosas. Nuevas reglas para autorización, firmas frecuentes, menos decisiones tomadas a dedo. No era la perfección. Era suficiente para decir que, por ahora, el orden había sido restaurado. En el fondo, lo que más me reconfortó no fue que pagaran el bono ni que algunos ejecutivos se fueran. Fue la certeza de que las reglas, cuando se usan con seriedad, no son armas de venganza, sino herramientas de contención. Dejar la palanca en manos del custodio fue mi manera de recordar que el poder se mide por la capacidad de proteger a otros, no por la de infligir daño. Al salir por última vez de aquella oficina que había sido escenario de un brindis y una corrección, miré atrás sin rencor. Había dejado la puerta con el puente levantado, no por orgullo, sino por principios. Dejé la carpeta en la caja de seguridad de mi casa, no por venganza, sino por orden. Caminé sin prisa, sabiendo que, en el tejido empresarial, a veces la justicia es un proceso de costura, delicado, lento y constante. Si esta historia te sorprendió, compártela y suscríbete para más relatos de justicia silenciosa.